Muy buenas tardes, en estos momentos nos encontramos con la licenciada Jenny Slee en Terapia Física y Rehabilitación, quien nos va a comentar sobre las secuelas que deja el post-COVID-19. Muy buenas tardes, doctora. Buenas licenciada. tardes. Bien, cuénteme, ¿qué secuelas deja el COVID-19? Buenas tardes. Bueno, las principales secuelas que deja el COVID-19 a nivel pulmonar es la fibrosis pulmonar, ¿no? La cual se caracteriza porque como hay una lesión a nivel del pulmón, queda una cicatriz. Esa cicatriz se engruesa y obviamente limita la expansión pulmonar. Y eso conlleva a una disminución en la oxigenación de la sangre, ya que el pulmón, al no expandirse de manera correcta, no puede concentrarse los niveles de oxígenos adecuados para el organismo. ¿Cuál es la función del fisioterapista en las secuelas que deja el COVID? Ya, a ver. El COVID, como todos sabemos, sus principales consecuencias a nivel pulmonar, ¿no? Pero no solamente es al pulmón o afecta al pulmón, sino también afecta al sistema cardiorrespiratorio, al sistema neurológico, ¿no? Y otros sistemas que se han visto que afecta el COVID. Entonces, nuestra labor en este caso sería mantener las capacidades funcionales de la persona, ¿no? Las mantenemos, las recuperamos y prevenimos algunas secuelas, ¿no? En este caso del COVID-19, ya que es una enfermedad muy completa porque también a consecuencia del paciente en cama, no solamente es por sistema, sino también hay atrofia muscular, debilidad, y eso también hay que trabajarlo junto con la respiración. ¿Y esas secuelas son permanentes o duran solamente un tiempo? Mucho depende de la intensidad de la enfermedad, ¿no? O de la gravedad, porque si es un paciente leve, no, eso pasa pues en 1 o 2 semanas. Si es un paciente moderado que ya requiere oxígeno, entonces sí, es un poquito, sí puede pasar, pero va a demorar mucho más tiempo, ¿no? Y obviamente la terapia también va dirigida dependiendo de la gravedad del paciente. ¿A qué tipo de pacientes les afecta más esto? ¿A los adultos mayores o a los jóvenes? Ya, a los adultos mayores, claro, porque el adulto mayor ya de por sí su condición, ¿no? Como adulto mayor, ya viene con algunas enfermedades predispuestas. Y por la misma condición, ¿no? Ellos de por sí ya tienen atrofia muscular, debilidad, agotamiento, fatiga y bueno, otro tipo de enfermedades. ¿Y los jóvenes también suelen sufrir este tipo de problemas? Claro, ya un joven que le da el COVID-19 de una manera grave, claro, está encamado o puede pasar a UCI, claro, las consecuencias pueden ser bastante complicadas y entonces ahí también tendríamos que hacer una actuación de rehabilitación, ¿no? A nivel pulmonar y a nivel muscular. ¿Cuándo una persona sabe que necesita terapia post-COVID? Bueno, normalmente las personas que necesitan terapia post-COVID son los pacientes moderados o graves, ¿no? Ya que la enfermedad en ellos no solamente causa, como les digo, secuelas pulmonares, sino también físicas, ya que al estar el paciente encamado, pues hay pérdida del tono muscular, hay pérdida de la expansión pulmonar, de los músculos intercostales, o sea, es un trabajo completo, ¿no? Pero normalmente son pacientes moderados o pacientes graves. ¿Sientes que el Estado ha invertido bien en cuanto a las terapias físicas post-COVID para los pacientes? No, lamentablemente el Estado no ha invertido lo suficiente, ¿no? Porque en primer lugar no hay muchos especialistas en terapia respiratoria. Y aparte de esto, los implementos, ¿no? La seguridad que te pueda brindar, ¿no? Porque lamentablemente esta es una enfermedad bastante contagiosa y muchas veces uno tiene que de su bolsillo pues comprar implementos para poder protegerse. En todo caso, le faltaría implementos para poder mejorar la terapia física en los pacientes.
Claro, falta, porque no solamente son implementos de bioseguridad, sino también son accesorios, instrumentos que se necesitan para llevar a la atención a un paciente, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, a los pacientes que están en UTI, en UCI, o están en intermedios, ¿no? Hay muchos instrumentos que se pueden utilizar en esos pacientes, pero como el Estado no los provee, tenemos que adaptarnos a las necesidades, simplemente a lo que hay, ¿no? Y eso también afecta a que el paciente no se cure a tiempo. Bueno, la curación, eso lo realiza ya el médico, ¿no? Ya me imagino que ellos también deben tener sus carencias. Pero sí, pues no prolonga la enfermedad, la prolonga. Y todos sabemos que un paciente no debe estar mucho tiempo en un hospital por toda la biocontaminación que hay también. ¿Y nos puedes indicar cómo es el ejercicio que le das a un paciente que le falta respiración después del COVID? Claro. Lo primero que tenemos que hacer en el paciente es una reeducación respiratoria, ¿no? Porque eso es lo primero que se pierde. Inclusive en una persona normal, como tú o como yo, muchas veces ni siquiera sabemos respirar bien. Okay, entonces uno va al paciente, obviamente para esto tiene que haber una indicación médica, ¿no? Que el médico nos tiene que dar el pase para que nosotros podamos ir al paciente a trabajarlo ya, ¿no? El paciente puede estar en cama, puede estar sentado, se le pide que inhale por la nariz, que ponga sus manos en el abdomen y que empiece a inhalar por la nariz, pero expande el abdomen. ¿Ya? Porque lo que tenemos que trabajar es el diafragma, que es el primer músculo o el músculo principal de la respiración. Entonces, inhalamos, inflamos barriga y luego botamos el aire por la boca metiendo barriga. Lo vamos a hacer unas de 5 a 10 respiraciones, dependiendo de la tolerancia del paciente. Primero lo reeducamos. Esa es una reeducación respiratoria, aprendiendo a respirar, es como un reinicio, ¿no? Ahora todos los pacientes no lo toleran, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque hay un problema pulmonar. Entonces ahí es donde vemos la capacidad del paciente, cuánto es lo que puede inspirar y cuánto es lo que puede botar. Luego de esto ya podemos ir a la respiración torácica, ¿no? Inhala igual el aire por la nariz, pero expande el tórax. Ahí vamos a ver también cuánta capacidad pulmonar tiene para retenernos, ¿no? Porque ahí lo que va a inflar son pulmones, no diafragma, sino pulmones. Y botamos el aire con la boca en O, ya no con la boca cerrada o labios fruncidos, sino en boca en O, botamos el aire. Muy bien, igual de 5 a 10 repeticiones. Esto se realiza siempre el inicio de la terapia, ¿no? Ahora, ya si el paciente esto lo tolera muy bien, entonces ya podemos incluir movimientos de cabeza, movimientos de hombros, movimientos de brazos, movimientos de piernas, podemos parar al paciente y así, todo es una secuencia, pues, ¿no? Pero siempre empezamos con la reeducación respiratoria en todo tipo de pacientes. ¿Y mientras más afectado, más veces al día o eso no tiene nada que ver? Lamentablemente, si el paciente ya tiene muchas secuelas respiratorias, no se le puede hacer un máximo esfuerzo. Es de acuerdo a su capacidad, ¿no? Y a su condición, porque lo podemos lastimar. Recuerda que el oxígeno es indispensable en el cuerpo y ellos de por sí ya tienen menos oxigenación en la sangre. Entonces, si tú le vas a exigir a un paciente que oxigena menos, ya de por sí, simplemente no lo vamos a desmayar y eso va a conllevar de repente a que le dé un paro o algo así. No podemos. Lamentablemente, si su condición no amerita, hacemos lo básico nada más, ¿no? Una mantención, es decir, una mantención del paciente. Lamentablemente no podemos llegar a más. ¿Y qué consejos les podrías dar a los pacientes que están sufriendo estas secuelas post-COVID? Bueno, que tengan paciencia, porque también aquí hay un factor psicológico importante, ¿no? Muchas veces las personas se condicionan, ¿no? Ay, me falta un poquito de aire y ya se desesperan. No, mientras no se saturen y la saturación esté menos de 90, no hay que alarmarnos. Simplemente hay que relajarnos y tratar de conllevar esto pues de la mejor manera.
Muchas gracias, licenciada. Mucho gusto por la entrevista. Ok, gracias a ti. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.